duelo no llegó haciendo ruido, no irrumpió en la habitación ni se anunció con gritos o colapsos. Se arrastró silenciosamente, instalándose en mi pecho como algo pesado y frío que se negaba a moverse. La noche en que murió mi padre, las luces del hospital eran demasiado brillantes. El aire olía ligeramente a desinfectante y el tiempo parecía estirarse de formas extrañas e irregulares. Recuerdo haber pensado que el mundo no debería verse tan ordinario cuando algo tan permanente acababa de suceder. A mi madrastra ya estaba allí cuando llegué, sentada al lado de su cama, con las manos entrelazadas fuertemente con las de él. Sus hombros temblaban como si hubiera estado llorando durante horas. Las enfermeras se movían a nuestro alrededor con una eficiencia practicada, ofreciendo suaves condolencias, explicando procedimientos que apenas escuché. Ella asentía en todos los momentos adecuados. Se veía exactamente cómo se supone que debe verse una esposa afligida. Mi Quid Ali, incapaz de moverme, observando la escena como si estuviera sucediendo detrás de un cristal. Mi padre siempre había sido el punto estable en mi vida, incluso después de que mi madre biológica muriera cuando yo era más joven. Él se había asegurado de que nunca me sintiera a la deriva. Lo planeaba todo. Creía que la seguridad era un acto de amor. Cuando se volvió a casar, se tomó el tiempo para asegurarme que nada fundamental cambiaría. Me dijo que la familia no se trataba de reemplazos y que la justicia no era algo que desapareciera cuando las circunstancias se volvían complicadas. Esa creencia era lo único que me mantenía en pie, mientras veía cómo apagaban las máquinas y se firmaba el papeleo. A mi madrastra lloró más fuerte cuando los médicos declararon oficialmente la hora de la muerte. Se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la mano de mi padre, como si pudiera anclarse allí. La gente le tocaba el hombro, murmurando sobre su fuerza. Yo a Penthouse fui reconocida, una figura silenciosa, apartada a un lado. Mi duelo demasiado contenido para ser reconocido como duelo en absoluto. En las horas que siguieron, ella tomó el mando. Habló con el personal del hospital, respondió preguntas. Me pasó el brazo por encima, una o dos veces apretando suavemente, diciéndome que respirara, diciéndome que todo estaría bien. Se presentó a sí misma como un escudo entre yo y la realidad que yo aún no estaba lista para enfrentar. En ese momento, yo estaba agradecida en el duelo. Me vació rápidamente, me drenó de urgencia, de claridad, de la capacidad de cuestionar cualquier cosa. Cuando regresamos a casa, la casa se sentía desconocida, como un lugar que hubiera perdido su lenguaje. Los zapatos de mi padre todavía estaban junto a la puerta. Su chaqueta todavía colgaba del respaldo de una silla. Cada objeto se sentía como un recordatorio que ya no debería existir. A mi madrastra se movía por la casa con determinación. Abrió ventanas, reorganizó cojines, despejó superficies. Habló sobre necesitar una estructura y tomar las cosas paso a paso. Me animó a descansar, a quedarme en mi habitación, a dejar que ella se encargara de los preparativos. Ann dijo que mi padre querría eso. Durante los días siguientes, los visitantes iban y venían, se ofrecían condolencias. La comida aparecía y desaparecía. Mi madrastra lloraba públicamente, siempre en los momentos adecuados, siempre ante testigos. La gente elogiaba su compostura, su gracia bajo presión. Me decían lo afortunada que era de tener a alguien tan fuerte cuidando de mí, y me dije a mí misma que tenían razón. Ana, puerta cerrada. Algo se sentía diferente, aunque todavía no podía nombrarlo. Su voz cambiaba ligeramente cuando estábamos solo las dos. Se volvía más comedida, más práctica. Hablaba menos de la pérdida y más de la logística, del papeleo, de las responsabilidades, de lo abrumador que podría volverse todo
Si se manejaba incorrectamente, mencionaba asuntos legales casualmente, como si fueran preocupaciones distantes. Nada en lo que yo necesitara pensar todavía. Decía que habría tiempo para todo eso más adelante. Ahora mismo, insistía, la prioridad era sanar. Yo no discutí. Asumí que la cuidadosa planificación de mi padre hablaría por sí sola cuando llegara el momento. Él siempre había sido transparente conmigo. Una vez me mostró documentos, no por miedo, sino por principio. Creía que el conocimiento era una forma de protección. Confié en que cualquier cosa que él hubiera organizado se desarrollaría exactamente como estaba previsto. Esa suposición me permitió retirarme hacia mi interior, mientras yo dormía por las mañanas y miraba a las paredes por las tardes. Mi madrastra se mantenía ocupada, revisaba archivos, hacía llamadas telefónicas en habitaciones con las puertas cerradas. Empezó a pasar tiempo en el estudio de mi padre, una habitación que él siempre había tratado como sagrada. Cuando yo pasaba cerca, ella sonreía y decía que solo estaba organizando las cosas. Me dije a mí misma que eso era normal. Hubo pequeños momentos que me inquietaron, destellos de incomodidad que aparté, una carpeta de documentos que desapareció de un estante, un cajón cerrado con llave donde antes no había ninguno, una conversación que se detenía abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Cada vez culpaba a mi propio estado emocional. El duelo, me decía, hacía que todo se sintiera más agudo de lo que realmente era. Pero el duelo no inventa instintos, solo los adormece. Una tarde la escuché por teléfono. Su voz era baja, controlada, despojada del dolor tembloroso que mostraba a los demás. Hablaba con frases cuidadosas, mencionando plazos y pasos. Usaba el nombre de mi padre de una manera que se sentía posesiva, como invocando autoridad en lugar de memoria. Cuando notó que yo estaba cerca, terminó la llamada rápidamente y sonrió, preguntándome si necesitaba algo. Dije que no. Los arreglos del funeral se finalizaron con una intervención mínima por mi parte. Ella me dijo qué decisiones se habían tomado, no cuáles estaban considerando. Yo asentí ante las explicaciones, confiando en que mi ausencia en el proceso era temporal, que me incluirían cuando mi mente se sintiera más clara. Ella me elogiaba por ser tan fuerte, por confiar en ella, por dejarla cargar con el peso de lo que no me daba cuenta. Era de que mi silencio estaba siendo interpretado como permiso en la noche antes del funeral. Entré en el estudio de mi padre por primera vez desde que regresamos del hospital. A primera vista, la habitación parecía sin cambios. Los libros estaban ordenados cuidadosamente. El escritorio estaba despejado, pero el aire se sentía mal, como si algo esencial hubiera sido retirado. Busqué instintivamente una carpeta familiar, una que recordaba claramente de hace años. No estaba allí. Me quedé congelada, tratando de recordar si estaba recordando mal. El duelo ya me había enseñado lo poco fiables que podían sentirse mis pensamientos. Me convencí de que la carpeta debía estar en otro lugar, de que nada importante podía faltar realmente después de todo. Esto era familia. Mi madrastra seguía interpretando su papel a la perfección. Lloró junto al ataúd. Me sostuvo el brazo mientras saludábamos a los dolientes. Aceptó elogios por mantener a la familia unida. La gente le decía que mi padre estaría orgulloso de cómo lo estaba manejando. Todo noté que ella nunca mencionó el futuro en términos que me incluyeran a mí. Hablaba de responsabilidad, de estabilidad, de proteger lo que mi padre dejó atrás. Su lenguaje se centraba en la preservación, no en la herencia, en el control, no en la continuidad. Esa noche, después del funeral, me quedé despierta escuchando cómo se asentaba la casa. Las paredes crujían suavemente. El silencio presionaba. En algún lugar bajo el agotamiento y la tristeza, surgió una pregunta que ya no pude reprimir en mí. Cuenta de que no sabía dónde estaba el testamento de mi padre.
El pensamiento no trajo pánico de inmediato, trajo confusión. Él siempre había sido cuidadoso, siempre había creído en la claridad. El hecho de que yo no hubiera visto ni escuchado nada concreto desde su muerte, de repente se sintió extraño. Aun cuando le pregunté a mi madrastra, a la mañana siguiente, respondió con calma, casi con calidez. Me dijo que no me preocupara, dijo que todo se estaba gestionando. Dijo que los procesos legales llevaban tiempo y que yo no debería cargarme con esas preocupaciones. En su reafirmación sonó, ensayada a medida que pasaba el día. No podía quitarme la sensación de que algo fundamental había cambiado la noche en que murió mi padre. No solo emocionalmente, sino estructuralmente, como si el suelo bajo mi vida hubiera sido reorganizado silenciosamente, mientras yo estaba demasiado consumida por la pérdida para notarlo. Todavía creía, en ese momento, que cualquier cosa que estuviera pasando tendría una explicación. Todavía creía que el amor pesaría más que el oportunismo. Todavía creía que mi futuro estaba intacto, pero mientras observaba a mi madrastra moverse por la casa con una confianza creciente, dirigiendo conversaciones, gestionando información y posicionándose como la única autoridad, una verdad incómoda empezó a tomar forma bajo mi duelo. Algo ya había sido cambiado, y fuera lo que fuera, no se había hecho pensando en mí. La pregunta que persistía, pesada y sin resolver, no era si mi vida sería diferente sin mi padre. Era si la persona que lloraba junto a su cama aquella noche ya había decidido exactamente cuán diferente sería. En las semanas posteriores al funeral, el duelo empezó a cambiar de forma. Ya no era agudo y desorientador, sino pesado y constante, como cargar algo invisible que pesaba más con cada paso. La vida no se detuvo como yo secretamente esperaba que lo hiciera. Llegaron facturas, el correo se acumuló, el tiempo siguió avanzando, indiferente a la forma en que mi mundo se había roto en mí. Madrastra parecía fortalecerse a medida que yo me volvía más silenciosa. Me empezó a despertarse más temprano, vistiéndose con propósito, haciendo listas y horarios. Hablaba con confianza por teléfono, usando frases como cónyuge, sobreviviente, y lo que mi esposo pretendía. Su duelo se convirtió en algo que podía ponerse y quitarse dependiendo de la audiencia. Alrededor de otros, sus ojos brillaban con lágrimas. Alrededor de mí, eran agudos y evaluadores. Empezó a referirse a la casa como suya, no directamente al principio. Eres, tendré que decidir qué hacer con esta habitación. Creo que tiene sentido que yo maneje las finanzas por ahora. Tu padre me confió estas cosas. Cada frase me empujaba un poco más hacia los márgenes, reposicionándome de hija a dependiente. Me dije a mí misma que era temporal. Una tarde, encontré una pila de documentos en la mesa de la cocina. Papeles legales, formularios con sellos oficiales. El nombre de mi padre aparecía en ellos repetidamente, junto al de ella. Dudé antes de tocar nada, sintiéndome como si estuviera invadiendo mi propia vida. Cuando pregunté qué eran, ella no pareció sorprendida. Sonrió suavemente y me dijo que eran solo formalidades. Explicó que después de una muerte, las cosas tenían que actualizarse, volver a archivarse, ajustarse. Dijo que todo era un procedimiento estándar. Dijo que yo no entendería el lenguaje legal de todos modos. No todavía. No mientras estuviera tan emocional. Su tono era paciente, casi condescendiente, como si estuviera complaciendo a una niña. Yo asentí, avergonzada por mi propia curiosidad. A lo que yo no sabía era que el silencio era exactamente lo que ella necesitaba de mí. Los días se convirtieron en semana. Noté cambios acumulándose silenciosamente. Las cuentas se consolidaron. Los nombres fueron eliminados y reemplazados. Mi acceso a cierta información se redujo bajo la apariencia de simplificar las cosas. Enmarcó cada decisión
como protección, cada exclusión como misericordia. Les decía a los demás lo preocupada que estaba por mí. Decía que el duelo me había vuelto frágil. Decía que yo necesitaba estabilidad, no estrés. Decía que estaba actuando por mi propio bien. Esas palabras me seguían a todas partes, moldeando cómo la gente me miraba, cómo hablaban a mi alrededor. Me convertí en el sujeto de la preocupación, en lugar de ser una participante en las decisiones. En cuanto más hablaba ella por mí, menos me preguntaban nada a mí. En una noche volví a escucharla por casualidad. Esta vez capté más que fragmentos. Estaba discutiendo acuerdos a largo plazo, hablando con confianza sobre activos y control. No había dudas en su voz, ninguna incertidumbre. Hablaba como alguien que finaliza un plan que se había estado gestando durante mucho tiempo. Cuando la confronté después, cuidadosa y suavemente, respondió con un pesar ensayado. Me recordó cuánto había perdido ella. Me recordó que el duelo afectaba la memoria y la percepción. Sugirió que mi padre había confiado plenamente en su juicio, quizás más de lo que yo me daba cuenta. Nunca negó estar haciendo nada. Él simplemente lo presentó como algo necesario. Esa noche busqué en cajas viejas en mi habitación, desesperada por algo sólido, algo que pudiera anclar mi creciente inquietud. Encontré un viejo cuaderno de mi padre, guardado entre recuerdos de la infancia. Dentro había notas escritas con su letra cuidadosa en planes, recordatorios, menciones sobre la justicia, sobre asegurarse de que yo estuviera segura, pase lo que pase. Las palabras eran claras, no coincidían con la realidad que se formaba a mi alrededor por primera vez desde su muerte. La ira cortó la niebla del duelo, no una ira explosiva, sino enfocada y aguda, el tipo que trae claridad en lugar de caos. Me di cuenta de que lo que estaba pasando no era accidental ni administrativo, era deliberado. A mi madrastra no había esperado a que pasara el tiempo o a que las emociones se asentaran. Había actuado de inmediato, mientras yo era vulnerable, mientras nadie cuestionaría su autoridad. Se había posicionado como la única intérprete de las intenciones de mi padre, reescribiendo la historia mientras la voz original se había ido. Ni la peor parte fue lo fácil que había funcionado. Empecé a prestar más atención, después de eso, a lo que decía, a lo que evitaba, a cómo controlaba la información y daba forma a las narrativas. Cuanto más observaba, más obvio se volvía el patrón. Cada movimiento apretaba su control, cada retraso la beneficiaba. Para cuando entendí el alcance de lo que estaba haciendo, gran parte ya estaba en marcha, y mientras estaba de pie en la misma casa que alguna vez sentí como un hogar, rodeada de recuerdos que ahora se sentían armados contra mí, una comprensión inquietante se asentó profundamente en mi pecho. Ella no solo había cambiado cosas después de que mi padre murió, había estado esperando el momento en que pudiera hacerlo sin resistencia. Y si yo no actuaba pronto, no quedaría nada que recuperar excepto la verdad que ella nunca tuvo la intención de que yo viera. La comprensión no llegó toda de golpe, se formó lentamente, como una imagen que se enfoca. Cada interacción empezó a sentirse ensayada. Cada acto de amabilidad venía con un cálculo silencioso por debajo. Dejé de ver a mi madrastra como alguien que reaccionaba a la pérdida y empecé a verla como alguien ejecutando un plan. Anoté con cuánto cuidado manejaba la percepción. Hablaba de mí como si yo no estuviera en la habitación, describiendo mi duelo como inestabilidad, mi silencio como confusión. Se posicionó como la única presencia firme que quedaba, la que mantenía todo unido, mientras yo supuestamente me desmoronaba. La narrativa era limpia, convincente y peligrosa. A los documentos seguían desapareciendo de los espacios compartidos. Las conversaciones terminaban cuando yo entraba en las habitaciones. Las decisiones se anunciaban después de haber sido tomada. La casa misma parecía cambiar no físicamente, sino en cómo me respondía.
Puertas que siempre habían estado abiertas, ahora se sentían cerradas. Incluso cuando no tenían llave, volví al cuaderno de mi padre una y otra vez. Sus palabras eran consistentes. Creía en el equilibrio, en la protección, en la transparencia. El contraste entre lo que él había escrito y lo que estaba sucediendo a mi alrededor era imposible de ignorar. Esa diferencia no era un malentendido, era una prueba. Fue entonces cuando me di cuenta de su mayor error en ella. Creía que el duelo había borrado mi claridad. Creía que el silencio significaba rendición. Pero el silencio, aprendí, también puede ser preparación. Mientras ella apretaba su control, convencida de que el resultado ya estaba decidido, yo empecé a reunir silenciosamente lo que ella pensaba que ya no existía en evidencia, memoria y determinación. Ella pensó que la historia había terminado. Solo estaba llegando a la parte que nunca podría controlar. Cuando la verdad salió a la superficie, lo hizo sin dramatismos. No hubo confrontaciones, ni colapsos públicos, ni momentos que ella pudiera retorcer para probar mi inestabilidad. En su lugar, hubo documentación, cronologías, firmas que no coincidían con la historia que ella había contado con tanto cuidado. El tipo de hechos que no responden a las lágrimas. La revisión desmanteló todo silenciosamente. Los activos no se habían desplazado por accidente. La autoridad no se había asumido por necesidad. Cada cambio se remontaba a decisiones deliberadas tomadas, mientras a mí todavía se me describía como incapaz de entenderlas. El duelo no había nublado las intenciones de mi padre. Había expuesto cuán precisamente fueron ignoradas. A mi madrastra no luchó contra el resultado. No pudo. La versión de sí misma que había construido, abnegada, protectora, indispensable, no pudo sobrevivir al escrutinio. Cuando se agrietó, ella se retiró, dejando atrás la estructura que pensó que se mantendría sin ella. No recuperé todo lo que ella cambió. Algunas pérdidas fueron permanentes, pero lo que regresó importó más que los números o las propiedades. Mi nombre fue restaurado a la voz de mi padre, preservada en sus registros. Finalmente habló más fuerte que la de ella, y el futuro que ella reescribió sin mí se convirtió en uno que ella ya no controlaba. A la noche que ella pensó que me borraría, se convirtió en el comienzo de algo que nunca anticipó. No venganza, justicia.